Está bajando la luz y es un buen momento para hablar de muertos vivientes. Aquí ya hemos hablado de muertos, de los revenants, de los taksin, de los kuei. Los kuei eran unos muertos chinos que se movían solo en línea recta. Resucitaban, pero con una limitación. Bueno, en verdad, nadie resucita enteramente. El que resucita está siempre disminuido. Y estos muertos vivientes chinos, los kuei, solo podían moverse en línea recta. Y entonces eran fácilmente frustrados en su acercamiento a los vivos, instalando biombos a su paso, o roperos. Usted le ponía un ropero y el muerto venía derecho al ropero y quedaba ahí absolutamente inoperante, y ahí terminaba la gestión del muerto. Resucitar solo para moverse en línea recta es resucitar inútilmente. El muerto viviente chino pensaría esto: ¿para qué resucitar? ¿Para moverme en línea recta y hacer esfuerzos inútiles para doblar? Nada más patético que un señor que quiere doblar y sigue derecho. También hemos hablado en este programa, naturalmente, de los zombies y de los rituales de vudú. Pero hay otros procedimientos para gestar regresos que no tienen nada que ver con el vudú ni con nada de esto. En el Tíbet, por ejemplo, era famoso o es famoso el Rolang, que en tibetano significa muerto de pie. El idioma del Tíbet es muy fácil. Rolang significa muerto de pie y todo así por el estilo. Cuando un hombre moría fulminado por un rayo, era muy probable que se convirtiera en Rolang. Todos, al ver que una persona moría alcanzada por un rayo, una cosa que después de todo no sucede con tanta frecuencia, decían que era probable que ese hombre se convirtiera en un Rolang. En tal caso, el cadáver permanecía en pie, con los ojos cerrados, y comenzaba a caminar. Este era un síntoma todavía más evidente que el de ser alcanzado por un rayo. Si usted moría y luego permanecía en pie y empezaba a caminar, era muy probable que fuera un Rolang. Ahora bien, el Rolang no podía darse vuelta, no podía ponerse de costado, andaba siempre de frente. Pero el detalle más siniestro era este: quien tocaba a un Rolang caía enfermo y moría. Una característica muy desagradable. ¿Cómo saber si una persona era o no un Rolang? Pues tocándolo. O mejor todavía, haciéndolo tocar por un conocido. Si el conocido en cuestión caía redondo, a no dudarlo, estábamos en presencia de un Rolang. En cambio, si el conocido mantenía la actitud de siempre, es decir, permanecía vivo, entonces aquel ser no era un Rolang, por mucho que le hubiera alcanzado un rayo y por mucho que caminase con los ojos cerrados. Dice el cronista que los Rolang eran seres que vagaban por las montañas, lo cual en el Tíbet es inevitable. Todos los seres vagan por las montañas porque no les queda otra posibilidad. El Tíbet es las montañas. Algunos dicen que se podía retener a un Rolang tirándole a una chancleta, lo cual es rigurosamente cierto. Alexandra David Mill, que estudió la magia tibetana, motivo por el cual seguramente no creía en ella, ha escrito sobre el Rolang. Contó otros procedimientos que tenían los tibetanos para dar vida a los muertos. Atención, amigos del Tíbet. El hechicero tibetano debía contar con la colaboración de un amigo vigoroso y osado, y por supuesto también con un muerto. No se puede sacar aceite de las piedras ni resucitados de la nada. Para completar una resurrección, primero, lamentablemente, debe producirse una muerte. Bueno, la presencia de un colaborador era necesaria porque si el valor del hechicero flaqueaba, era preciso que su compañero siguiera adelante con la recitación de fórmulas mágicas, protectoras, actividad en la que, por cierto, los tibetanos son maestros. No obstante, algunos hechiceros muy audaces preferían oficiar a solas. Y aquí les digo cómo es el procedimiento. El hechicero
debía tenderse a lo largo del cadáver. Cadáver en el suelo, el tipo se le sube encima, posa sus manos, sus pies y su boca sobre las manos, los pies y la boca del difunto. Es decir, se tiraba encima al muerto, así como ustedes lo están imaginando, como quien lo ama. Mientras permanecía en esa posición, el ayudante recitaba las fórmulas para que pasara una porción del alma del vivo al muerto. Como se ve, hay mucho de científico en todo esto. A veces no era el hechicero el que se acostaba sobre el muerto, sino el ayudante, el acólito, que era quien se animaba a cumplir ese cometido. A veces con la promesa de alguna ganancia, dice, toma, te doy 500 pesos y te subís vos. Un borracho allá en Extremadura se acostó sobre una sepultura. Comienza una copla española que no finalizaré. Bien. Bueno, lo habíamos dejado al ayudante acostado sobre el difunto. Pasado cierto tiempo, las palabras mágicas surtían efecto y el cadáver empezaba a moverse. Este era el momento más peligroso, ¿no? Cuando el muerto se te empieza a mover. El muerto se ponía de pie, saltaba y se agitaba. Mientras tanto, el oficiante, el que estaba posado sobre el muerto, también se ponía de pie y abrazaba al muerto. No sé para qué, pero eso es lo que hacía. Era como una especie de doma, una doma de muertos, porque al resucitado hay que domarlo. Lo peor que hay es un resucitado chúcaro, porque no acepta órdenes. Bueno, entonces, ¿para qué uno resucita a una persona sino para impartirle toda clase de órdenes y para encargarle comisiones vergonzosas? Bien, una vez completada la doma del finado, que debía hacerse con total rigor, ¿no? Porque si el abrazo del hechicero no funcionaba, el muerto reavivado se libraba del abrazo y escapaba corriendo como loco, matando incluso a toda persona que encontraba a su paso. Ahora bien, si la doma del muerto resultaba eficaz, entonces el muerto pasaba a cumplir enteramente las órdenes del mago. De todos modos, no eran muy complejas las órdenes que podía cumplir, ¿no? Porque los resucitados que se conseguían no hablaban, no dormían, no comían, permanecían siempre sentados sin hacer nada. Es decir, resucitar a uno de estos tipos y resucitar a un florero era más o menos lo mismo. Distinto los zombies. Los zombies eran utilizados por granjeros prósperos para trabajar la tierra. Pero estos muertos que se llamaban Roland apenas eran utilizados para misiones tontas, enviar mensajes, hacer algún mandado. Pero acuérdense que quien tocaba uno de estos moría, así que solían utilizar a los Roland con propósitos criminales. Lamento decir esto en la radio porque es una acusación que involucra a personas muy prósperas del Tíbet. Pero aquí no tenemos miedo a nada. No tenemos miedo de acusar a nadie, especialmente cuando vive en el Tíbet. Bien, este muerto viviente volvía a morir cuando moría el mago que lo había reanimado. Otra historia de muertos, siempre en el Tíbet. A mediados del siglo XIX, en Lhasa. Lhasa es famosamente la capital del Tíbet, una capital que parece italiana, ¿no? Lhasa. Unos empresarios fúnebres estafaban a sus clientes. Por ejemplo, un hombre que quería ser enterrado en un lejano cementerio familiar, por ahí pagaba por adelantado el traslado de su cuerpo. Y estos empresarios fúnebres, en vez de llevarlo y hacerse cargo del viaje, tenían un mago que convertía al muerto en Roland y lo hacía ir caminando hasta el cementerio y se ahorraban así los gastos de traslado y de flete. ¡Qué inescrupulosos! Bueno, todos estos asuntos se vuelven más curiosos cuando interviene la ley. Hemos hablado muchas veces aquí del famoso artículo del Código Penal de Haití. Acá dice que era el 146, pero no me suena, donde establece la prohibición rigurosa de la institución de los zombies. Algo similar sucedía en Lhasa. Lo extraño es que no solo se penaba la práctica, sino que surgían un montón de leyes relacionadas con lazos legales, parentescos del resucitado
Y aquí inmediatamente lo recordamos a Esopo, que había participado de un simposio en la antigua Grecia, cuyo tema era derechos del resucitado. Fue así, pidieron proponer un tema complejo y Esopo levantó la mano y dijo, derechos legales del resucitado. Y es realmente complejo, ¿no? ¿Qué pasa? Resucita un tipo y se ha muerto hace un mes. Los hijos vendieron todo. ¿Dónde está la plata que yo tenía? Dice el muerto. Nos la hemos gastado, dicen los hijos. Bueno, aquí tiene un verdadero asunto. Todos esos líos estaban legislados en el Tíbet, porque, bueno, en el Tíbet había muchos resucitados. En la Argentina, por ejemplo, no hay muchos resucitados. Ponele 1 o 2. Cada tanto vemos algunos, pero no muchos. En el Tíbet la mayoría de la población, más tarde o más temprano, resucita. Y entonces es necesario un marco legal para la mujer que se casó con otro. Uy, yo sabía que este iba a resucitar. Bueno, todo eso está contemplado en la ley del Tíbet. Tenía que ver con lo que había dicho Esopo en aquel simposio. Bueno, los jurisconsultos chinos tienen una frase que se aplica en estos casos, que es, un muerto es un muerto. Y ahí se cierra el asunto. El abogado chino dice, el muerto serio no vuelve. Cuando vuelve un muerto significa que no es serio y no se le concede ningún derecho. Es verdad, muerto serio se muere y se deja de jorobar, no como otros que vienen, se presentan en sueños, dictan venganzas a sus sucesores, bueno, basta. En la China había otra cuestión interesante, y es que a veces se resucitaba por negligencia de los funcionarios del infierno. En la China había un infierno muy burocrático, donde los funcionarios con frecuencia se equivocaban, como suele ocurrir entre los vivos, y llamaban a morir a un tipo que todavía no debía morir, pero por un error lo llamaban, imagínense, se moría el tipo. Y lo buscaban en el registro, llegaba el tipo al infierno, ah, sí, usted se murió, a ver, y no lo encontraba. Lo tenían por ahí dando vueltas 2 o 3 días, y después le decía, bueno, tómesela, usted no tenía que morirse, váyase. Se habían equivocado y te volvían a la vida, por ineficiencia simplemente. Así que había muchos resucitados en la China, la mayoría de ellos, como se ha dicho, por fallas de funcionarios infernales. Y a un señor en la China se le había ocurrido que existía la posibilidad de que esos resucitados examinaran en el infierno, durante su breve paso, la lista, los registros de los condenados, de los bienaventurados, de los que iban a morir pronto, etc. Y luego, a su regreso, comunicar estas novedades a sus amistades y a las distintas personas para que tomaran recaudos. Te vi en la lista de condenados, así que cuídate. Había un señor muy poderoso, como se ha dicho, en Hanzhou, que en vez de esperar que se produjera un error, directamente había concebido la idea de enviar personas al infierno para que se fijaran a ver quién iba a morir pronto, para aprovecharse de esa circunstancia, ¿no? Y los mandaba a espiar. Ahora, ¿cómo mandar a alguien al infierno? Bueno, matándolos. Y encontraba personas que se dejaban matar por algún dinero. Les recomendaba entonces, antes de matarlos, que luego trataran de volver con información. Y así mató a muchos, ¿no? Había personas que cobraban bastante caro para dejarse matar. Imagínense, no me voy a dejar matar gratis tampoco. Y el tipo decía, te lo pago a la vuelta. Andá, dice, espía los registros, fíjate cuánto me falta para morir a mí, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando este tipo empezó a ver que nadie regresaba. Nadie regresaba. Y se hizo un poquito escéptico, ¿no? Era un hombre de poca fe, evidentemente. Ya cuando mató 10, 15 y no le volvió ninguno, dijo, el escepticismo es preferible. Y eso es todo lo que tengo que decir acerca de muertos resucitados. ¿A quién dedicar esta charla? Bueno, a los que estando destinados al cielo se fueron al infierno. ¿Por un error? ¿Quién sabe si por un error?
Pero más todavía a los que... Sí, ahí está. Porque están los que se van al infierno por propia culpa. Bueno, si quieren le dedicamos la charla a eso. Pero más todavía al que se fue porque sí. Porque me parece que así debe ser el infierno. Si el infierno fuera justo, no sería del todo infierno. El verdadero infierno, el único que existe, es injusto antes que nada. Usted no puede estar en el infierno sabiendo que cumple un designio y que está bien que esté allí. Ya eso le da a usted una especie de consuelo. Estoy aquí, pero después de todo el universo tiene un propósito. No, el infierno es injusto. El que va al infierno no lo merece. Y ahí es donde se sufre más. Un buen infierno es donde van no los que lo merecen, sino los que no lo merecen. Imagínese el sufrimiento de alguien que está en el infierno y ni siquiera lo ha merecido. Ese es el peor de los infiernos. No el de los traidores, no el de los ingratos. Interrogue a usted a todos los que están allí, desde Caín en adelante, y le dirán que es injusto lo que les está pasando. Cantaremos ahora una canción que se canta en el Tíbet para, diría yo, para apaciguar a los resucitados cuando se enfurecen, cuando amenazan con matar a todos. Y cada vez que uno de estos seres enfrenta a un cantor, el cantor del Tíbet puede defenderse cantando esta hermosa melodía que dice: duerme, duerme. Se filtra la luz de la luna por los encajes de las cortinas y un beso de amor se ilumina sobre tu cuna pintada de azul. Yo quiero que cierres los ojos mientras hablamos de cada bella, porque amorosa una estrella volando a su frente del cielo bajó. La noche encerró, duerme sobre el trébol, en el campo su alfombra tendió. Duerme llenos de ojos, a tu sueño jamás llegará. Ha sido El río sin nombre,
cantando Duerme, la hermosa canción de Homero Mansi.